Mis amados amigos y hermanos, continuamos hoy con la segunda parte de la quinta cualidad de nuestra serie, 9 cualidades por las cuales vivir, que estamos extrayendo precisamente de las bienaventuranzas, aquel gran sermón del monte que pronunciara nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Amados hermanos, esta magna carta de ética y los más altos ideales morales para todo el mundo ha sido ignorada por muchos, inclusive por los mismos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y estas enseñanzas claman desde el cielo por atención, por seguimiento, por diferencia. Ojalá, amados amigos, pudiéramos ponerla por práctica en nuestras vidas. Pero para continuar hoy, yo quiero que vayamos o entremos a la corte de Dios para oír lo que Él tiene que decirnos en este tiempo sombrío de la historia de la iglesia y del mundo. Vamos a ir al evangelista según Mateo, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7. Leo para ustedes de la Reina Valera contemporánea. Y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Escucha bien, amado hermano. Bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque serán tratados con misericordia. Amado, por favor, permítanme terminar de desarrollar todo el concepto que Dios me dio para ustedes acerca del tema de los misericordiosos. Y les prometo que hoy terminamos con el favor de Dios. Ya establecimos en los 2 programas anteriores que gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Cosas como perdón de pecados, bendición, salvación y todo lo demás. Y que la misericordia es no recibir de Dios lo que sí merecemos, como la condenación, la maldición, el infierno. Y les dije en principio que es muy difícil hablar de misericordia sin tocar el tema de la gracia, y es por eso que estamos redefiniendo los 2 términos. Quiero que entiendan que consideramos también la misericordia de Dios según la Biblia, sugiriendo la clemencia de Dios hacia el creyente, proporcionándole una medida de tiempo durante el cual se dé cuenta de qué pecado tiene y que debe arrepentirse y cambiar. Yo quiero que entiendan bien eso. La misericordia es no recibir de Dios lo que merecemos, pero también es un tiempo concedido por Dios para un autoexamen, para que te des cuenta de tus pecados, de tus errores y arrepentirte de ellos. Y yo quiero que entiendan que cuando la Biblia dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia, se estaba refiriendo a personas llenas de misericordia. La palabra misericordioso quiere decir lleno de misericordia. Cuando encontramos un sufijo oso u osa en un nombre o un sustantivo, implica entre 2 cosas: causa o tiene abundancia. Creo que puse 3 ejemplos la semana pasada de piadoso, lleno de piedad; grandioso, lleno de grandeza; amoroso, lleno de amor. Y entonces en este caso, misericordioso significa lleno de misericordia. Y lo otro que Jesús estaba implicando en los misericordiosos es de una persona que no devuelve el mal que el otro merece. Y por cuanto reciben la misericordia de Dios, saben mostrar su misericordia a su vez a los demás. Cuando tú no puedes hacer eso, entonces no eres misericordioso. Y voy a decirte las consecuencias de no ser misericordioso. Yo quiero que recuerden que dijimos, y me parece en el primero o el segundo programa acerca de los misericordiosos, que mientras la gracia de Dios no incluye el perdón de pecados, la misericordia sí.
De manera que mostrar misericordia a los demás incluye tanto el perdón como la compasión al que sufre y necesita. Yo quiero que observen que el perdón y la misericordia son dos elementos que Dios muestra al pecador que no lo merece. La misericordia trata de no castigar o condenar a quienes lo merecen realmente. Entonces, tu misericordia es mostrar compasión. Tu misericordia es mostrar perdón hacia alguien cuando está en tu poder, en tu derecho, en tu atribución, castigarlo, condenarlo, excomulgarlo, acabar con él o con ella. Entonces, hacer todo lo contrario. Y cuando te niegas a extender tu misericordia a otro hermano, ministro de Dios, hijo de Dios, ¿cómo piensas que Dios te la extenderá a ti? El asunto aquí es, no topa a mí y nada para ti. Perdóneme aquí el francés. Tú no puedes estar recibiendo misericordia y gracia de Dios y negarte al mismo tiempo a extender esa misericordia. Amados, yo creo que hay algunos muy santos que están apostando a que sus pecados hayan sido o han sido borrados y echados a la profundidad de la mar porque fueron perdonados por Dios, porque estos pecados fueron confesados y recibieron perdón de Dios. Mi pregunta a ustedes hoy es, ¿hasta dónde es eso verdad? Yo quiero presentarles mi teología en cuanto a eso. Les puedo asegurar que no lo he leído en ningún lado, no lo he oído de nadie. Pienso que de la misma manera que otros han recibido revelación de la palabra de Dios, yo también puedo ser agraciado con Dios recibiendo revelación del Espíritu Santo. Y es por eso que me atrevo a presentarte esta mi teología. Mi entendimiento de esta situación es que Dios puede retractarse de haber perdonado tu pecado e imputarlos nuevamente. Y antes de juzgarme ante esa posición, yo quiero que analicemos un poquito la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 23 al 35. Y esa parábola dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Leo de la Reina Valera contemporánea. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel señor, de aquel siervo, se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de trabajo, y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia? Escucha bien lo que dice Jesús en la parábola. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan todo o de todo corazón a sus hermanos. Amados, en el contexto inmediato, Pedro le pregunta a Jesús
¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando éste peca contra mí? Quizás la pregunta y el problema implícito aquí es, ¿cómo puedo perdonar a otros un sinnúmero infinito de veces? O tal vez, ¿qué pasa si no perdono? Esa podría ser la pregunta de Pedro. ¿Qué es lo que pasa si yo me niego a perdonar? Entonces Jesús presenta la parábola. Y de manera corta le voy a decir la parábola. Al rey, el primer deudor le debía una cantidad tan grande que el siervo nunca podría pagarla. Nunca. Pero el siervo admitió su deuda y suplicó por misericordia. Y acuérdense que la misericordia es nuestro tema. La súplica del deudor hace que el rey sienta compasión por él. Le libera, perdona, absuelve, borra la deuda. Pero ¿qué pasa ahora, amados hermanos? Ese mismo siervo que recibió perdón, que se le absolvió la deuda, que borraron su deuda, ahora encuentra a su compañero que le debía una pequeña cantidad, naturalmente comparada con la cantidad que él debía al rey. El siervo agarra a su compañero y lo ahoga. El siervo endeudado pidió misericordia como él también lo hizo. Pero muy diferente del trato que recibió del rey, él no tuvo compasión, no tuvo misericordia y no perdonó la deuda. Más bien agarró a su consiervo y lo metió a la cárcel. Mis hermanos, ese hijo del diablo, porque no podemos llamarlo de otra manera, se negó a liberar la deuda y exigió el pago, pero irónicamente puso a su compañero en una situación en la que nunca podría pagarle, porque lo metió a la cárcel. ¿Cómo voy a pagar? Lo torturó y lo metió en el calabozo hasta que pudiera pagar la deuda. Ahora, amados, ¿qué sucede? El rey, que ya le había condonado la deuda, que lo había perdonado, había borrado la deuda, lo mandó a buscar. Se enteró de que el siervo malagradecido se negó a perdonar a otro siervo lo que le debía, y fue llamado a la presencia del rey. Ven acá y escucha bien lo que le voy a decir a ustedes ahora. El rey le dijo, siervo malvado, porque yo creo que esa fue la palabra más denigrante que pudo salir de la boca de Dios. Siervo malvado, siervo desgraciado. Esa es la palabra. Sin gracia, sin misericordia. Yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo de la misma manera que yo la tuve contigo, que llegaste al extremo de meter ese hombre a la prisión sin importarte sus hijos, su esposa, nada? Y saben ustedes, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y muy enojado el rey cuando Dios te perdona y tú te niegas a perdonar. Cuando Dios hace justicia contigo y tú te niegas a hacer justicia con los demás, porque te crees el más santo, el infalible. Dice la palabra, y el rey, muy enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Yo creo que aquí mi teología está bien, porque los pecados fueron impuestos para atrás, redesignados a esa persona. Y luego Jesús termina la parábola diciendo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, los santos, los justos, que reciben el perdón de Dios, pero no quieren perdonar a nadie. Así hará nuestro Padre Celestial con ustedes si no perdonan. Y no un perdón de labios, como que, te perdono, está bien, vamos a dejarlo ahí, te perdono. Eso no es lo que está diciendo Dios. Jesús dijo, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos, es un perdón legítimo, legal, porque Dios te perdona de corazón y toma tu pecado y lo echa a la profundidad de la mar. Tú no puedes entonces perdonar de labios. Ahora, el punto aquí es, ¿cuál es el punto de la parábola? El perdón
ilimitado debe mostrarse con misericordia hacia los demás, porque es el reflejo de una relación correcta con el Padre. O para expresarlo, vamos a expresarlo de otra manera. El perdón de Dios de nuestros pecados debe motivarnos a perdonar a quienes nos ofenden. La oración del Padre Nuestro lo explica muy bien. El deudor número 1 somos todos nosotros, que necesitamos del perdón de Dios para tener entrada a la vida eterna, que es una cuenta impagable. No hay nada que tú puedas hacer para merecerte la salvación, para merecerte el perdón, para merecerte las bendiciones, nada. Yo he oído a algunos que andan diciendo, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo. Nada de eso puede comprar el favor de Dios. Sin embargo, el deudor número 2 somos todos los que necesitamos perdonar a otros y recibir también perdón de los demás. Cuando no perdonamos, dijo la parábola, no yo que estoy diciendo aquí ahora, dice, somos entregados por Dios a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Cuando Jesús y la parábola aquí dice que son entregados a los verdugos, ¿de quién está hablando Jesús? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Tú quieres saber quiénes son los verdugos? A ver si de alguna manera te arrepientes y perdonas y usa de misericordia con los demás. Por un lado, los verdugos podrían representar el retiro del perdón de Dios y la reimputación de tus pecados ya perdonados. Si ustedes quieren, llámenme y discutámoslo basándonos en esa parábola. Ahora, si esto no es así, si los pecados perdonados no pueden ser reimputados, entonces ha de significar algo, porque la parábola lo menciona claramente, mandó a buscar el hombre y le dijo, yo te perdoné, tú no perdonaste, mándenlo a los verdugos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Podría significar que a partir de ese momento, Dios no volverá a perdonar tus pecados hasta que tú hayas aprendido a perdonar. Eso es lo que yo creo que está diciendo. Ahora, los verdugos, ¿quiénes son? Podrían ser demonios o espíritus malignos que aflijan con enfermedades físicas, con depresión, con enfermedades psicosomáticas, emocionales. Y es por eso que muchas veces encontramos a hombres y mujeres en la iglesia aparentemente siervos de Dios con enfermedades que no se pueden curar. La gente ora, usa toda la fe, nosotros creemos que por tu llaga fuimos sanados y no se sanan porque viven amargados, tienen raíces de amargura, tienen resentimientos, tienen odios en sirviéndole a Cristo. Están enfermos porque padecen enfermedades y ataduras emocionales por causa de la amargura, el resentimiento, el odio, la falta de perdón. Amados hermanos, eso trae consecuencias. La parábola dice que Dios envió al siervo implacable, a los torturadores por su falta de voluntad de perdonar a los demás. Y déjeme decirle lo que significa esto en el contexto más amplio. Es entender la ley del amor, la ley del perdón inmediato, que si no estamos dispuestos a amar bien y perdonar a los demás, dice la parábola que Dios nos entregará o los entregará a los verdugos. La entrega a los verdugos nos hace vivir y fracasar por nuestros propios esfuerzos, enfrentarnos a nuestro mal, reconocer nuestro pecado y apreciar el perdón de Dios hacia los demás. Yo creo que nosotros debemos aprender a perdonar a los demás, porque después de todo vamos a darle la oportunidad a Dios de ver quiénes somos realmente y de qué somos capaces de recibir el perdón de Dios y encerrarnos para no perdonar a otros. Según esta parábola, Dios bendice a los misericordiosos porque les mostrará misericordia. Claramente, si queremos que se nos muestre la misericordia de Dios, entonces debemos ser rápidos en ofrecerla también. Yo decía la semana pasada, y permítanme repetir esto una vez más,
Si yo recibo la gracia y el perdón de Dios, y esa persona o a esa persona que tú no quieres usar de misericordia, son hijos también de Dios, ¿qué tal si los dos terminamos en el cielo? Uno que entró bien, el otro que entró por la chimenea. Entraste al cielo. A pesar de tu falta de misericordia y de gracia y de perdón, entraste al cielo. ¿Qué va a hacer Dios contigo en el cielo? ¿Tú crees que en las bodas del Cordero, donde estarán todos esos hijos de Dios celebrando con Él la llegada de la iglesia, su cuerpo, y ahí está tú? ¿Qué va a hacer Dios contigo? Yo creo que Él ha de hacer una de dos cosas, o quizás tres cosas. Número uno, puede cogerte y prepararte una mesa por allá tú solo. Porque si tú no te puedes juntar conmigo aquí en esta tierra, déjame decirte que tú no lo vas a hacer en el cielo. No lo vas a hacer en el cielo. I don't care who you are. No lo vas a hacer en el cielo. Dios tendrá que ponerte en una mesa por allá por casa de no sé dónde. O puede Dios retirarme a mí entonces de la mesa y no permitir el reencuentro de nosotros en esa mesa. Pero si yo he pedido perdón, me arrodillé, supliqué que tuviera misericordia conmigo, me arrepentí, llevé mi propuesta a Dios, entonces yo no creo que yo voy a ser el que se vaya a quedar en una mesa aparte. Yo creo que Dios va a tener misericordia conmigo, la va a seguir teniendo y me va a permitir sentarme con los justos de todos los tiempos. Y lo otro que Dios puede hacer, en tercer lugar, es no permitir que tú entres porque tú no has querido perdonar. Amados hermanos, necesitamos tener una actitud de perdón y misericordia. Yo sé que el proceso no es fácil. No cambiamos de la noche a la mañana, pero el perdón y la misericordia no son opciones. Dios no nos da ninguna opción. Él simplemente nos dice, yo te perdono, entonces tú perdona. Yo tengo misericordia contigo, tú tienes que tener misericordia. Eso es todo, eso es punto. No podemos sacar las 5 patas al gato. Pero él no es eso, para mí esto aquí, pero dímelo yo. Todo lo ñe que tú puedas estar pensando y diciendo no tiene ninguna importancia y validez para Dios. Dios dice que uno debe perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado. Los misericordiosos son bienaventurados porque tratan con misericordia por encima de sus propios derechos. No toman una postura hostil contra las personas necesitadas, sino que tratan de mostrar amabilidad a los demás y sanar las heridas. No es que sean misericordiosos por naturaleza, sino porque se les ha mostrado misericordia y viven en una dependencia constante del Señor. Y debido a que entienden la misericordia y muestran misericordia a los demás, la palabra de Dios dice que ellos obtendrán también misericordia, recibirán misericordia, no porque hicieron suficientes buenas acciones, sino porque entendieron cuán importante es la misericordia en su propia peregrinación espiritual, y al haber entrado en ese estado de gracia, están ansiosos de compartir con los demás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este ha sido su programa Pregón Evangelístico, producido por el Dr. Héctor Henderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos. Será pues hasta la próxima audición de este su programa Pregón Evangelístico.